¿Sabías que hubo muscle cars en los años 60 tan raros que hoy parecen casi leyendas urbanas? Coches creados en silencio para la NASCAR, máquinas salvajes escondidas en concesionarios, versiones especiales fabricadas en números mínimos. Bienvenidos a una época dorada del automovilismo americano, donde cada caballito de fuerza contaba y cada unidad fabricada podía convertirse en una joya irrepetible. Si amas los clásicos americanos, los motores V8 salvajes, las ediciones limitadas y las historias que muy pocos conocen, este video es para ti. Te prometo una dosis potente de nostalgia, torque y adrenalina. Así que si eres de los que vibra con cada arranque, dale like. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. No estás en cualquier canal, estás en uno donde la historia sobre ruedas cobra vida. Vamos a descubrir juntos los carros más raros de los 60. 1969, Buick Skylark GS Stage 1. A veces la verdadera potencia no viene envuelta en ruido o exageración. A veces está ahí, escondida, silenciosa, vestida de seda, esperando que alguien con ojo experto la descubra. Así era el Skylark GS Stage 1, un coche que se movía como un tiburón bajo un traje de gala. Muchos lo veían como otro coupé de lujo de la época. Cómodo, elegante, bien construido. Pero los que sabían, los que realmente entendían de coches, reconocían en él algo diferente. Este no era un Skylark cualquiera. Era un lobo feroz disfrazado de ejecutivo. Y muy pocos tuvieron el privilegio de poseer uno. Se estima que menos de 1,400 unidades fueron fabricadas con el paquete Stage 1 en ese año, lo que lo convierte en una pieza extremadamente rara. El secreto estaba bajo el capó. Este Buick escondía un V8 de 7.0 litros que, con el paquete Stage 1, alcanzaba los 390 caballos de fuerza y un torque que casi arrancaba el asfalto. Más de 680 Nm. Era tanta fuerza que el coche parecía adelantar con solo pensarlo. Muchos muscle cars hacían ruido. Este simplemente rugía y desaparecía. Pero más allá de los números, lo que hacía especial al GS Stage 1 era su equilibrio. Buick logró combinar lujo, confort y brutalidad mecánica en un solo vehículo. Tenía suspensión refinada, asientos mullidos, dirección asistida, aire acondicionado, y al mismo tiempo podía dejar atrás a un Chevelle SS. Era literalmente el muscle car para los que ya no necesitaban demostrar nada. Y hay un detalle que muy pocos conocen. En 1969, este modelo fue lanzado con tan bajo perfil que ni siquiera los concesionarios sabían cómo venderlo. Muchos ni lo tenían en exposición. Por eso, hoy es una joya oculta. Un coche que no se exhibía, se heredaba. Era el arma secreta del tipo elegante que sabía exactamente lo que quería. 1969. Chrysler 300. Hearst. Imagínate entrar a una sala de juntas vestida de smoking y de repente tirar la silla por la ventana y arrancar a correr. Eso, exactamente eso, es lo que sentías al conducir un 300 Hearst. Una bestia disfrazada de caballero. Un coche que parecía haber sido creado para directores de empresa, que llevaban cascos de competición en el maletero. Solo se fabricaron 485 unidades, todas nacidas de una colaboración tan inesperada como explosiva entre Chrysler y Hearst Performance, la famosa firma especializada en transmisiones y preparación de muscle cars. Lo que querían no era un coche para todos. Querían crear una declaración de poder, para el que podía tener un Cadillac, pero elegía algo que también pudiera intimidar. La carrocería del 300 Horse lo decía todo. Un coloso de casi 6 metros, con un capó abultado, pintura en blanco perla con franjas doradas y un alerón trasero integrado en la carrocería que parecía más una pieza de arte que un accesorio aerodinámico. Era imposible no mirarlo dos veces. Este no era un coche que pasaba desapercibido, y no le importaba. Debajo de ese capó vivía un V8 440 Magnum de 7.2 litros, capaz de entregar 375 caballos de fuerza y un rugido que se sentía más que se escuchaba. El Hearst 300 no estaba hecho para competir, estaba hecho para dominar. Pero lo más sorprendente era el contraste interior. Asientos tipo butaca con reposacabezas integrados, paneles en madera, consola central completa. Parecía un salón de lujo en plena aceleración. Tenías en las manos un muscle car vestido de salón de reuniones. Y eso era parte de su magia. Ese choque de dos mundos, potencia y distinción, que muy pocos coches han logrado equilibrar también. Una curiosidad que pocos conocen. Muchos de estos 300 Hearst fueron utilizados como vehículos promocionales por Hearst y Miss Hearst Golden Shifter, una figura publicitaria muy conocida en el mundo de las carreras. Algunos incluso fueron enviados a ejecutivos de la propia Chrysler como regalo corporativo.
reforzando su aura de exclusividad total. 1967 a 69. Chevrolet Impala SS 427Z24. Hay coches que te gritan que son rápidos. Te lo dicen con alerones, franjas, tomas de aire falsas y colores que parecen sacados de una pista de drag. Pero hay otros que prefieren el silencio, hasta que pisas el acelerador. El Impala fue exactamente eso. Un gigante elegante con alma de bestia. Uno de los grandes secretos del automovilismo americano. A simple vista era solo un Impala. Carrocería alargada, líneas sobrias, detalles cromados y una presencia que inspiraba respeto. Pero no sospecha. Y eso era lo que lo hacía letal. Porque el Z24 no era un Impala cualquiera. Era el tope de gama, el más potente, el más raro y el más incomprendido. El paquete SS427. Z24 era una opción discreta, y precisamente por eso es que su producción fue tan limitada. No hay un número exacto oficial, pero se estima que muy pocos miles fueron construidos, especialmente en su configuración más pura, con transmisión manual y sin adornos. Hoy en día, encontrar uno original es casi como hallar una obra de arte firmada a mano. Debajo del capó latía un V8 de 7.0 litros, capaz de entregar hasta 425 caballos de fuerza en su versión más extrema. Y aunque el Impala pesaba más de 2 toneladas, esa potencia lo empujaba con una fuerza bruta que dejaba atrás a coches mucho más ligeros. Era un muscle car disfrazado de sedán ejecutivo. Un sleeper en toda regla. Pero lo más interesante era esa dualidad. Podías usarlo para llevar a la familia a cenar un viernes por la noche, con el aire acondicionado encendido y la radio sonando suavemente. Y al día siguiente, pararte en una pista de cuarto de milla y dejar a todos preguntándose, ¿qué demonios tiene ese Impala? En 1967, el primer año del Z24, Chevrolet intentó posicionarlo como una opción refinada para quienes querían rendimiento sin sacrificar comodidad. Pero la competencia interna con el Chevelle SS y el Camaro Z28 lo dejó en segundo plano. Resultado: baja demanda, poca producción y un futuro de culto absoluto. Y ahora te pregunto a ti, que llevas la gasolina en las venas, ¿alguna vez viste uno de estos Z24 en persona? ¿Conocías esta versión bestial del Impala? Déjalo en los comentarios. Tus recuerdos, tus opiniones, tus historias, son lo que transforma este canal en una comunidad real de apasionados por los clásicos. 1969. Mercury Cyclone Spoiler Duo. No todos los coches nacen para ser admirados en vitrinas. Algunos nacen para correr, para ser empujados al límite, para gritarle al viento que no se detengan. Y este coche fue exactamente eso. Una máquina diseñada en la sombra, afinada en túneles de viento y soltada a la carretera con un solo objetivo: dominar la NASCAR. Solo 351 unidades fueron construidas. No porque nadie lo quisiera, sino porque así lo exigía el reglamento. La regla era clara. Si querías correr con un modelo en la pista, tenías que vender al menos 500 en la calle. Mercury, junto con Ford, Dodge y Plymouth, estaba en plena guerra aerodinámica, y el Spoiler Sodom era su arma secreta, su misil camuflado. Su silueta lo decía todo: capó alargado con punta aerodinámica, parrilla encajada hacia adentro, y un frente que parecía partir el aire como un cuchillo. A diferencia de los muscle cars clásicos con líneas musculosas, el Spoiler Dunes era una flecha con ruedas, diseñado específicamente para reducir la resistencia y aumentar la velocidad en recta. Bajo el capó vivía un V8 de 7.0 litros que en la versión de calle podía entregar 375 caballos de fuerza, aunque muchos fueron preparados para ir mucho más allá. Estaba conectado a una transmisión automática o manual de 4 velocidades, dependiendo del pedido. Pero lo que realmente lo diferenciaba no era su potencia, era su eficiencia aerodinámica, que le permitía volar en pistas largas como Talladega o Daytona. Y hay un dato fascinante. El Spoiler 2 era tan específico en su propósito que muchos concesionarios ni siquiera sabían cómo venderlo. Algunos quedaron olvidados en patios traseros, otros terminaron en manos de pilotos aficionados. Hoy en día, encontrar uno en estado original es como encontrar un documento secreto de la Guerra Fría. Por eso este no es solo un coche raro. Es una herramienta de competición homologada para las calles, un pedazo de historia NASCAR que casi nadie conoce. Un coche que no nació para lucirse, sino para ganar. 1968. AMC AMX 390 Go Package. Cuando se habla de muscle cars americanos de los años 60, los mismos nombres suelen repetirse: Mustang, Camaro, Charger, GTO, pero hay uno que siempre queda fuera del radar, a pesar de haber tenido potencia, actitud y espíritu competitivo de sobra. Me refiero al AMC AMX,
especialmente en su versión con el 390 Go Package, producido entre 1968 y 1969. AMC, la American Motors Corporation, no era precisamente conocida por coches salvajes. Su fuerte eran los sedanes familiares, los modelos económicos. Pero por un breve y glorioso momento, decidieron cambiar las reglas. El AMX fue su declaración de guerra al conformismo. Compacto, de 2 plazas, sin concesiones, fue diseñado para demostrar que incluso una marca pequeña podía construir un coche rápido, audaz y provocador. El 390 Go Package era la joya de la corona. Bajo su capó vivía un V8 de 6.4 litros con 315 caballos de fuerza. Una cifra más que respetable en un coche que pesaba menos que la mayoría de sus rivales. Y no era solo potencia. El paquete incluía suspensión reforzada, diferencial autoblocante, frenos mejorados, escape dual y una estética más agresiva con franjas y emblemas distintivos. Una de las cosas que hacía al AMX tan especial era su enfoque. A diferencia de la mayoría de los muscle cars, este no era un coche para llevar a la familia. Solo tenía 2 asientos. AMC lo pensó como un coche purista, como una mezcla entre deportivo europeo y potencia americana. Y por un tiempo funcionó. Entre 1968 y 1969 se produjeron pocos miles de unidades con el 390 Go Package. Pero lo que realmente lo vuelve raro hoy en día es que muy pocos sobrevivieron. Muchos fueron modificados, destruidos en pistas o simplemente olvidados. Su bajo perfil comercial fue su perdición y su leyenda. Incluso en su momento, el AMX fue subestimado. Ganó premios, batió récords de aceleración y sin embargo nunca recibió el reconocimiento que merecía. Era el coche para el tipo que no quería lo que todos tenían, para el que buscaba potencia sin multitudes. 1964 Ford Fairlane Thunderbolt. Hay coches que nacen para gustar, para impresionar, para venderse en grandes cantidades. Y luego está el Fairlane Thunderbolt, un coche que no fue creado para la calle ni para el público general, sino para la pista, para la drag strip, para destruir el cronómetro y aplastar rivales sin pedir permiso. Ford solo construyó 100 unidades de este monstruo, porque era el mínimo necesario para homologarlo en la NHRA, la principal asociación de carreras de aceleración en Estados Unidos. No lo encontrarás en comerciales ni en campañas de lujo. El Thunderbolt fue un arma secreta, entregada directamente a pilotos profesionales y equipos privados listos para competir y ganar. La base era el Ford Fairlane, un coche compacto para los estándares de la época. Pero ahí terminaban las similitudes. Ford tomó esa carrocería y la transformó radicalmente. Reemplazaron paneles por fibra de vidrio, quitaron el aislamiento acústico, eliminaron el calefactor, el radio y cualquier componente que no ayudara a una sola cosa: velocidad en línea recta. El resultado fue un coche extremadamente liviano, sin concesiones, con una aceleración brutal. Bajo el capó, el Thunderbolt escondía un V8 427 High Riser de 7.0 litros, equipado con 2 carburadores Holley de 4 gargantas montados sobre una admisión de aluminio, generando alrededor de 425 caballos de fuerza. Aunque todos sabían que esa cifra era conservadora. La realidad es que podía destruir un cuarto de milla en menos de 11 segundos. En 1964. Cada detalle estaba pensado para el rendimiento. Desde la entrada de aire en el faro delantero, diseñada para canalizar oxígeno directamente al motor, hasta los neumáticos de competición y la batería montada en el maletero para mejorar la distribución de peso. Incluso el sistema eléctrico era simplificado, como si cada cableado innecesario fuera un pecado contra la velocidad. Y aunque fue un éxito absoluto en las pistas, el Thunderbolt nunca fue pensado para durar. Muchos fueron desarmados, reconstruidos, destruidos en competencia o simplemente abandonados tras su ciclo competitivo. Hoy, los pocos que sobrevivieron son reliquias incalculables, buscadas por coleccionistas que entienden que este coche no fue una moda, fue una declaración. Y ahora te quiero preguntar a ti, ¿qué sabes lo que es sentir adrenalina solo con oír un motor arrancar? ¿Alguna vez habías oído hablar del Thunderbolt? ¿Crees que un coche tan salvaje podría ser fabricado hoy en día? Déjalo en los comentarios. 1969 Dodge Charger Daytona. A veces, para ganar, hay que romper todas las reglas. Y eso fue exactamente lo que Dodge hizo en 1969 cuando presentó al mundo el Daytona. Este no era solo un coche, era un manifiesto de velocidad, una declaración de guerra aerodinámica, un misil sobre ruedas diseñado con un único propósito: dominar la NASCAR. Solo 503 unidades fueron construidas para cumplir con el requisito de homologación de la categoría, pero cada una de ellas parecía más una nave experimental que un coche de producción.
Su diseño radical fue motivo de burla para algunos y de reverencia para otros. Hoy es una leyenda absoluta. Lo más llamativo y revolucionario era su frente afilado, el famoso nose cone aerodinámico que reemplazaba la parrilla tradicional del Charger. Este cono de fibra de vidrio reducía drásticamente la resistencia al viento, permitiéndole alcanzar velocidades que sus rivales simplemente no podían igualar. Pero eso no era todo. Su alerón trasero gigante, montado a casi 1 metro del maletero, no era solo una exageración estética. Fue calculado para generar carga aerodinámica a altísima velocidad y mantener el coche pegado al suelo en los óvalos de pista larga como Talladega y Daytona. Debajo de ese diseño extremo vivía una bestia mecánica. La mayoría de los Daytona salieron de fábrica con el V8 Magnum 440 de 7.2 litros, entregando alrededor de 375 caballos de fuerza, aunque una cantidad aún más limitada fue equipada con el legendario 426 Hemi, capaz de generar 425 caballos, potencia bruta y confiable creada para resistir el calor de la competencia. El Daytona no era un coche para cualquiera. Era grande, difícil de manejar en ciudad, complicado para estacionar, y llamaba demasiado la atención en un mundo que aún no estaba listo para ver alas en coches de calle. Pero en las pistas era invencible. Con él, Dodge fue el primer fabricante en romper la barrera de las 200 millas por hora, 322 kilómetros por hora, en un circuito de NASCAR. Y por eso el Charger Daytona se convirtió en uno de los muscle cars más reverenciados de la historia. No porque fuera bonito, no porque fuera cómodo, sino porque fue eficaz, valiente e inolvidable. No fue hecho para agradar, fue hecho para ganar. 1966. Pontiac Catalina 2+2 421. En medio de la explosión de los muscle cars a mediados de los años 60, mientras todos los focos apuntaban al GTO, al Chevelle SS o al Mustang, Pontiac tenía otro as bajo la manga. Un coche más grande, más poderoso y con un carácter menos ruidoso pero igual de salvaje. El Catalina 2+2 con motor 421 HO. Disponible por poco tiempo, entre 1965 y 1966, esta versión deportiva del Catalina era una especie de muscle car de tamaño completo, pensado para los que querían rendimiento de alto nivel sin renunciar al espacio, al lujo y a la presencia dominante. En una época en la que lo compacto se ponía de moda, el 2+2 era una respuesta contracorriente, audaz y contundente. El corazón de esta bestia era un V8 de 6.9 litros, equipado con el paquete High Output, que lo llevaba hasta unos impresionantes 376 caballos de fuerza y más de 580 Nm de torque, dependiendo de la configuración exacta. Era una potencia bruta canalizada a través de una caja manual de 4 velocidades o una automática Super iDramatic, con una entrega de par que empujaba como una locomotora. Y ahí estaba el verdadero encanto del Catalina 2+2. No parecía un coche de carreras, pero podía comportarse como uno. Su tamaño engañaba. Tenía una suspensión más firme, escape doble, frenos reforzados y detalles como molduras exclusivas, emblemas 2+2 y asientos deportivos opcionales que te recordaban que no estabas en un simple sedán. Lo más curioso de este modelo es que muchos de los ejemplares más extremos no salieron directamente de fábrica, sino de concesionarios Pontiac que los modificaban con piezas de alto rendimiento, carburadores triples Tri-Power, mejoras en la admisión y detalles visuales únicos. Por eso, hasta hoy es difícil saber cuántos auténticos 2+2 HO existen y cuántos fueron configuraciones especiales de vendedores locales. Eso solo aumenta su mística. Tal vez nunca recibió el marketing que merecía, eclipsado por la fama del GTO. Pero entre los entendidos, el Catalina 2+2 siempre fue una máquina imponente, precisa y feroz. Un coche para quienes no necesitaban demostrar nada, solo presionar el acelerador y dejarlo todo atrás. 1963-64, Plymouth Belvedere Max Wedge. Había un momento, a principios de los años 60, en el que Plymouth dejó de pensar en comodidad, diseño o lujo, y se obsesionó con una sola cosa: cruzar el cuarto de milla más rápido que nadie. Así nació el brutal y legendario Belvedere Max Wedge, uno de los muscle cars más extremos jamás fabricados en serie limitada. Entre 1963 y 1964, se produjeron menos de 300 unidades del Belvedere. Era una máquina de guerra hecha para destruir cronómetros, con la agresividad de un martillo neumático y la precisión de un misil. El motor era un V8 de 7.0 litros con cabezas de cilindro rediseñadas, cámaras de combustión optimizadas y admisión de alto flujo.
Dependiendo de la configuración, podía entregar entre 415 y 425 caballos de fuerza, aunque se sabía que con los ajustes adecuados podía generar cifras mucho más altas. Pero lo que realmente impresionaba no era la potencia bruta, sino cómo la entregaba. El Belvedere Max Wedge pesaba poco para su tamaño, en parte porque se despojaba de todo lo innecesario. Sin calefactor, sin radio, sin lujos. Incluso el asiento del pasajero era opcional. Toda esa ligereza, combinada con el brutal par motor y relaciones de cambio agresivas, le permitía alcanzar el cuarto de milla en menos de 12 segundos, una cifra monstruosa para su época. Visualmente era discreto, casi modesto, pero los que sabían mirar notaban las entradas de aire gigantescas, las tomas de admisión elevadas, el doble escape rugiendo sin filtro. Era un coche que no necesitaba parecer rápido. Era rápido y eso bastaba. Y lo más fascinante, cada unidad era tratada como una pieza de competición. Plymouth no los ofrecía como coches familiares ni de diario. Eran vendidos a pilotos, equipos independientes y concesionarios especializados, con la clara intención de dominar las pistas de drag. Y durante un breve y feroz periodo, lo hicieron. Hoy, encontrar un Belvedere Max Wedge original es casi imposible. Los que sobreviven son tratados como reliquias vivas, recordatorios de un tiempo en que los fabricantes americanos estaban dispuestos a todo por una décima de segundo menos. Y ahora dime tú, ¿conocías este monstruo oculto de los 60? ¿Recuerdas haber visto uno en persona o en pista? Tu comentario puede despertar la memoria de muchos. Así que baja ahí, escribe y comparte tu visión con esta comunidad. 1963. Chevrolet Corvette Z06. Cuando hablamos del Corvette, inmediatamente pensamos en elegancia americana, en diseño atrevido, en performance. Pero dentro de su larga historia hay un capítulo que solo los más apasionados conocen. En 1963, junto al debut del mítico Split Window, Chevrolet lanzó en secreto una variante especial, pensada no para lucirse, sino para competir, el Corvette 606. Solo 199 unidades fueron producidas con este paquete, en un movimiento casi silencioso, pero totalmente intencional. En ese momento, la FIA había prohibido a los fabricantes competir oficialmente en ciertas categorías, pero Zora Arkus Duntov, el padre del Corvette moderno, no iba a quedarse cruzado de brazos. El Z06 fue su respuesta encubierta, una versión de calle con alma de pista. Visualmente, el Z06 se confundía con cualquier otro Corvette Coupé de 1963, luciendo esa inolvidable ventana dividida trasera que solo existió ese año. Pero bajo su piel, todo era diferente. Estaba equipado con un paquete de competición que incluía frenos de tambor pesados de alta capacidad con refrigeración especial, suspensión reforzada, barras estabilizadoras mejoradas y lo más impresionante, un tanque de combustible de 36 galones, casi 136 litros, pensado para resistir carreras de larga duración sin paradas frecuentes. El motor era el formidable V8327L84, con inyección Rochester mecánica, generando 360 caballos de fuerza, una cifra impresionante para un coche tan compacto y liviano. Unido a una caja manual de 4 velocidades y un chasis afinado para circuito, el Z06 era puro control, precisión y furia. Lo interesante es que Chevrolet nunca promocionó abiertamente esta versión. El Z06 era una opción oculta, casi secreta, destinada a los verdaderos entusiastas y a pilotos privados que sabían exactamente lo que estaban buscando. Muchos de estos coches fueron directamente a manos de corredores de SCCA, Sports Car Club of America, donde comenzaron a hacerse notar y a ganar. Con el paso del tiempo, esta versión se convirtió en una de las más codiciadas del Corvette C2, no solo por su rareza, sino porque representaba una época en la que la ingeniería encontraba caminos creativos para vencer las restricciones. Era un coche hecho por entusiastas, para entusiastas. Y ahí los tienes. Verdaderas joyas de los años 60, muchas veces olvidadas, pero absolutamente inolvidables, para quienes saben mirar más allá de los catálogos convencionales. Coches creados con propósito, con pasión, con rabia y con visión. Algunos fueron misiles de competición, otros ediciones casi secretas. Todos irrepetibles. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos modelos te sorprendió más? ¿Conocías todos o descubriste alguna rareza nueva hoy? Baja en los comentarios y cuéntanos tu experiencia, tu opinión, tu historia personal con alguno de estos clásicos. Este canal no es solo información, es una comunidad, y tu voz es parte fundamental de ella. Y si esto te dejó con ganas de más,
No puedes perderte nuestro vídeo anterior, donde exploramos los carros americanos más raros de los años 50. Créeme, hay modelos allí que parecen sacados de un sueño. Haz clic ahora y sigue viajando con nosotros por las décadas doradas del motor. Nos vemos allá.